Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con este nuevo video que se titula Lecciones que debemos sacar de la cuarentena del coronavirus. Bien, entonces aquí he hecho algunos apuntes para poder discernir qué lecciones nos deja esta situación de encierro que hemos tenido. Ya vamos por los 45, 46 días. Y hemos sacado un resumen, primero hablando de las cosas positivas que nos causó este encierro. Y la primera cosa positiva es cuál ha sido nuestra relación con Dios. Entonces, yo diría que debemos, en primer lugar, darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado y habernos protegido de un contagio mortal que encierra el coronavirus. Claro, también lamentando la muerte de tanto ecuatoriano y mucha gente en el mundo que se ha visto abocado a esta situación tan dolorosa de que muchas personas murieron, causaron mucho dolor en la familia, mucho enfermo que no fue atendido a tiempo y todas las consecuencias que todos ya sabemos. Por eso digo, démosle gracias a Dios que todavía estamos con vida, porque la vida es un don que nos ha dado el Señor y que a veces no lo aprovechamos, sino cuando ya vemos que podemos perderla, como hemos visto en estos tiempos. Segundo, ¿qué debemos hacer como una cosa positiva ante esta situación? El abandono en la divina voluntad. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo en los otros videos cuando hemos abordado el tema de la divina voluntad dictada por Jesús a Luisa Picarreta? Porque ahí vamos comprendiendo con las enseñanzas de Jesús que nosotros debemos confiar absolutamente en Dios, contar con Él para todas las circunstancias de nuestra vida. Pero lamentablemente, en esta vez y en muchas circunstancias dolorosas que ha pasado la humanidad, siempre han sido los recursos humanos los que primeramente hemos buscado, pero no el recurso divino. Jesús mismo ya dice, nada podéis hacer sin mí. Nada. Porque somos criaturas finitas. Por eso el abandono en la voluntad de Dios es una cosa importantísima. ¿Y cómo es el abandono? ¿Nos puedes dar una receta, Fausto? Pues simplemente, reitero, abandonarse completamente en la voluntad de Dios. Sé que esos abandonos humanos son muy frágiles, muy cambiantes, a veces hasta desconfiamos, decimos, sí me he abandonado en la voluntad de Dios, pero en el trasfondo estamos nosotros mismos poniendo nuestra voluntad humana para que sucedan como nosotros queremos. Y eso no es el abandono, porque ahí estás pidiendo al Señor que se haga tu voluntad humana. No, el abandono es dejarle que Dios actúe en cualquiera circunstancias que tengas que enfrentarte en tu vida. Por eso yo muchas veces cuando quiero abandonarme y no puedo porque tengo muchos problemas, me uno a Cristo, me uno a Jesús y con Él me abandono al Padre Dios, porque quien se abandonó perfectamente a la voluntad de Dios fue Jesús y la Virgen María. Son nuestros dos grandes modelos para el verdadero abandono. Y hablando de la Virgen María, ustedes recordarán cuando ella estaba desposada con San José y se quedó encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero humanamente San José, en toda su santidad, pues también le entró la duda muy humana de que, bueno, ¿cómo es que se queda encinta?
esta mujer tan pura, tan buena, tan virtuosa. Por eso le quiso, como dice la Biblia, repudiarle en secreto, hacer el libelo que se estilaba en ese entonces que dejó Moisés, que cuando había una traición, un adulterio, o sea, cualquier cosa que vaya en contra de la dignidad de la mujer y el hombre haya sido ofendido por una traición, por un adulterio. Y bueno, y además por otros pretextos, a veces hasta insignificantes. Era una ley muy machista, esa ley que dejó implantado Moisés, del libelo del repudio. Pero aquí, San José, cuando estaba con esa duda humana, él quería, pues, ausentarse sin hacer uso de ese libelo, porque sabía de la santidad de la Virgen María. Entonces aquí viene el abandono perfecto de la Santísima Virgen María, porque ella no fue a darle explicaciones a San José de que, mira, como humanamente hubiésemos hecho nosotros, o en unas circunstancias injustas, o que nos calumnian, o que a pesar de haber obrado bien, nos calumnian, acusándonos de que hemos obrado mal. Y vienen las disculpas, las aclaraciones, y toda la cosa humana, y a veces hasta se complica. Pero aquí la Santísima Virgen se abandonó a la voluntad del Padre, totalmente. No quiso dar ninguna explicación a San José y decirle, pues, este estado mío que obedece a que esté encinta, obedece a la obra y gracia del Espíritu Santo. No sé si San José tal vez hubiese entendido esta frase. No, se quedó abandonada, repito, a la voluntad de Dios para que Dios actúe. No ella, sino Dios. Y así fue. Cuando le entregó este problema a Dios, Dios actuó. Porque cuando tú confías en el poder de Dios, en sus atributos, su sabiduría, su poder, Él va a actuar mejor que actuarías tú humanamente, porque somos finitos. Y efectivamente, nuestro Dios mandó a un ángel para que en sueños les revelara lo que era esa concepción que había tenido la Virgen María. ¿Por qué estaba encinta? ¿Por qué estaba encinta? Y entonces ahí comprendió que era una gracia del cielo que le daba la Virgen María para que por obra y gracia del Espíritu Santo concibiera al Hijo de Dios. Entonces, esta es la segunda meditación que podemos tomar en cuenta como una cosa positiva en lo que estamos ahora padeciendo. Dejarle a la voluntad de Dios que Él actúe. No sabemos cuándo se acabará esta pandemia. A lo mejor se requiere más tiempo de purificación, no sabemos. Los designios de Dios son insondables, pero perfectos. Y siempre actúa con la misericordia para sacar de males grandes bienes. También podemos hacer otra meditación que en este tiempo nos ha permitido a orar, porque ya no estamos en el trajín del mundo, tenemos más tiempo para estar con el Señor y pues unirse a Él para en esa oración, pero ya no en la forma humana que nosotros normalmente hacemos. Yo mismo he venido orando, pero en una forma cristiana, católica, rezando a veces oraciones ya compuestas. Yo mismo tengo muchos libros de oraciones, pero el Señor lo que quiere más es una oración personal tuya, no de los libros que ya son oraciones hechas por otras personas, pero tú con tu diálogo, porque la oración es un diálogo, con las palabras más sencillas. Y con Luisa Picarreta hemos aprendido
como le enseña Jesús a Elia, y le dice, cuando ores, ora como yo. ¿Y cómo oraba Jesús? Pues fundiéndose en la voluntad del Padre. Miren, entonces igual nosotros debemos fundirnos con Jesús, porque Él es verdadero hombre y verdadero Dios, y nosotros podemos fundirnos con nuestra oración humana unida a la divinidad. Entonces sí va a ser una oración divina. Porque ahora ya no va a ser solamente Fausto que ora por mis problemas, por mis necesidades. No. Ahora voy unido a Jesús, con Él abarco a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y con toda la humanidad le glorifico al Padre Dios. Lo bendigo, doy gracias por la vida. Y pido perdón a nombre de toda la humanidad, de todas las ofensas que en todos los tiempos y generaciones se le ha ofendido. Y después pues ya se puede tomar un atributo divino para que el Señor actúe en el problema que estás padeciendo. Entonces al final de estos, ojalá salga 1 o 2 videos, no sabemos, el Señor tiene el tiempo y Él nos va guiando con su Espíritu Santo lo que debemos decir, lo que debemos callar. Entonces, al final, sea de este o del otro video, podemos dar ya con un gráfico cómo se ora en divina voluntad. Y también en mi parte personal les puedo manifestar, ya les conté lo que era mi oración antes de conocer al verdadero Dios, cuando estaba con la filosofía oriental y hacía meditación, y me cerraba en mi cuarto y ahí comenzaba a repetir un mantra, sin darme cuenta que con ese mantra del Om estaba invocando a un Dios de la India. Miren, qué equivocado. Pero ahora me ha quedado también la costumbre de la meditación, cuando, por ejemplo, a veces nos faltan problemas en el día y humanamente uno tiene esas preocupaciones, aunque trates de vivir en la divina voluntad, pero como no vives del todo, porque del todo sería las 24 horas una vida continua con Jesús, pero como somos tan humanos, en mi caso particular, pues a veces la humanidad mía se debilita y por las noches ya me quita el sueño. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Ya no repetir esa ejaculatoria oriental, sino ya ahora una ejaculatoria cristiana. Entonces, como digo, pues ahí me uno a Jesús, a la Virgen María, y comienzo a repetir ejaculatorias cristianas. Por ejemplo, Señor, yo confío en ti. Lo que le dictó Jesús a Sor Faustina. Yo confío en ti que tú me sacarás de este problema. Una ejaculatoria que voy repitiendo. Jesús, yo confío en ti. Otra, mi Señor y mi Dios. Sí, ejaculatorias cortitas, pero que las vivas, que las sientas, que está en tu corazón, esa ejaculatoria con amor que te diriges al Señor. Otra, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren. Ejaculatorias que nos llevan inclusive a tranquilizarnos y viene el sueño. Esta tiene sueños muy lindos ya, las preocupaciones se fueron. Y a veces en el silencio también, cuando haces meditación, que la oración, como digo, es un diálogo, pero también la meditación sería más bien hacer silencio ya para que te hable el Señor, que te hable el Señor. Y Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Cuántas inspiraciones tenemos cuando le dejamos a Él que hable?
También lo podemos meditar en su palabra, en la Santa Biblia. Ahí está hablándonos del Señor. O en estos libros bellísimos del Fiat Voluntas Tua, libro de cielo, el reino de la divina voluntad que le dictó Jesús a Luisa. 36 volúmenes de unas enseñanzas únicas que no hay en otros libros como se explica ahí y nos explica Jesús. Entonces, ahí te está hablando Jesús. Cuando leas, no te quedes solamente en la lectura superficial y vana. No, tienes que rumiar, o sea, digerir esa palabra una y otra vez. Y cada vez que lees vas sacando más profundidad en lo que te quiere decir el Señor. Entonces, eso es otra forma de meditar. Ahora, en el otro punto, el punto 1.2 que lo he puesto, es nuestra relación con el prójimo. Otro elemento que podemos sacar de provecho de esta cuarentena. Meditar del prójimo. ¿Y cuál es el próximo? Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Qué oportunidad, como decía alguna vez en otro video, de dialogar, porque ahora sí tenemos tiempo de dialogar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y aunque no sean solamente de temas profundos, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi Juan, mi nieto que me acompaña aquí en este encierro, con mi otra hija, María Giovanna, hablamos de Dios, en primer lugar, lógicamente, de Dios. Y pues, comentamos pasajes bíblicos, enseñanzas que nos deja la palabra de Dios. Y también les voy hablando de la divina voluntad. Y qué oportunidad para que esa palabra quede como una semilla para los nietos, para los hijos. Qué oportunidad para reconciliarse y sanar heridas con el esposo, la esposa. A veces vivimos resentidos y decimos que no lo estamos, pero las actitudes demuestran lo contrario. Entonces, meditar esto. Qué oportunidad que nos ha dado este encierro para acercarnos más a nuestro prójimo. Pero también para el prójimo, ese prójimo que ahora estamos viendo en los canales de televisión, en las redes sociales, cómo este virus ha afectado a millones de personas y muchos de ellos son pobres en lo material y en lo espiritual. Entonces es la oportunidad para reflexionar que yo no soy solo, no estoy solo en el mundo. He venido para cumplir una misión. No es solamente para estar con mis dientes y mis parientes, como les digo de broma. No, ellos son mis próximos, pero hay también otros prójimos que necesitan de tu concurso. Como ahora un poco me reía de una señora que colabora mucho con la EWTN y el padre contaba que le había llamado y lo que decimos, estamos encerrados. Y le ha dicho al padre, ¿cómo será el encierro y el confinamiento que tengo, que hasta el pelo se me ha crecido en forma tremenda y parezco un arbusto, como un árbol con pies, con piernas, caminando? Y ya estoy queriendo que abran las peluquerías para que me corten el pelo. Eso, como decía la otra vez, mi esposa también tuvo que hacerse de peluquera porque me había crecido el pelo. Y cuando oí esto dije, ay, también los pelucones deberían a cortarse el pelo, pero cortarse todas sus cositas que tienen, ¿no?
Pero les digo, no quiero hacer una ironía de los pelucones que yo conozco en San Borondón, Guayaquil, porque Dios me ha permitido estar por esa zona visitando familias. He llevado a instrumentos de Dios para que den su testimonio, y algo también les he hablado de la divina voluntad. Recuerdo de una señora pelucona, cuando me invitó, era una casa extraordinaria, lujosísima. Ella buscándole a Dios, por eso hizo ese grupito de oración y me invitaron. Y ahí les hablé del desapego, un escrito que le da a Jesús a Luisa Picarreta, del desapego, porque es otra virtud que debemos practicar, el desapego, y no estar apegado a las cosas. Y esta señora al final se acercó y me abrazó y me dijo, gracias, Fausto, porque ahora el Señor me ha hablado. Yo estaba aquí apegado a estas cosas, a estas comodidades, y cuando nos hace entender la palabra de Dios que afuera hay tugurios. Cuando en esos barrios suburbanos de Guayaquil hay gente que vive encima del lodo. Y por lo mismo, esta pandemia nos debe hacer meditar lo que debemos hacer por los demás, por los que nos tienen recursos, ni materiales, peor, espirituales, pobrecitos. Yo me acuerdo cuando estaba en Guayaquil, en la sucursal del centro, vi a una señora que llegaba descalza a la librería. Y me dio una ternura ver a esta pobrecita que había, no sé cómo llegó, porque es bien distante, y de una extrema pobreza, buscando unas estampitas del Jesús de la Misericordia. Qué conmovedor, hermanos. Pues ahí le atendimos como se merece un pobre, con dignidad, no con menosprecio, porque no pertenece a la clase de los pelucones, ¿no? Le dimos esa estampita y se fue feliz, agradecidísima, y nos felicitaban, perdonen la vanagloria, de que esta fundación también es para los pobres, es para los pobres. Y es feo decir por uno mismo, hermanos y hermanas. Yo también era un pelucón. Yo, cuando tenía dinero, pues, en Ibarra, mi ciudad, que volvía a los tiempos, pero ya con dinero. Y ahí me encontré con un anuncio, porque a mi esposa le encantaba y le encanta la provincia de Imbabura. Y ella me decía, qué lindo sería tener por aquí una pequeña casita de campo, que este lugar es precioso. Y como que Dios le oyó, pero después nos dimos cuenta para qué era. Y es sorpresa. Veo en el anuncio del diario La Verdad de Ibarra, se habiendo terrenos baratos. Y con esta idea, pues, llamé, me dieron la dirección de la dueña. Yo, sorpresa, me encontré con una compañera de barrio, amiga de barrio, de nuestra juventud. Y cuando fui, le dije cuánto costaba, cuántos metros tenía, que eran bastantes metros. Y me dijo, tanto cuesta el metro. Y era un precio bastante bueno, bien bueno. Y entonces, pero como yo fui con blue jean, con una camisa nomás así, no me vio como pelucón, sino como un amigo de la infancia, pero que tal vez no tenía el dinero para comprar lo que ella quería, no quería el contado y esto y este otro. Entonces,
Le conté a mi esposa y le dije, mira, hay esta oportunidad, pero esta amiga de mi infancia, pues casi no me paró bola, no pensó que no tenía las posibilidades para comprarle al contado el terreno que estaba vendiendo, los terrenos que estaba vendiendo. Y entonces me fui al otro día otra vez a visitarle para ver si ya concretábamos la compra. Y no me salió a recibir siquiera ella, siendo que fue mi amiga de la infancia. Le envió a la mamá, se llama ella, señora Zoila. Sale la señora Zoila y se acordó de mí cuando era muchacho, ¿no? Hola, me dice René me dicen así en Ibarra. Hola René, ¿cómo así por aquí? Digo, aquí tengo interés en comprar los terrenos a su hija, pero parece que no tiene interés que yo le compre. Entonces dice, no, déjame hablar con ella. Yo voy a hacer que te dé un precio especial porque yo conozco a vuestra familia y soy amiga de tu mamá, doña Josefina. Ven mañana. Y fue al otro día y efectivamente cuando ya vino la amiga de la infancia ya con otra actitud, y me hizo una rebaja buena y el precio por metro cuadrado salió, pero baratísimo. Entonces me dijo, inclusive, si me pagas al contado, yo te regalo esta casita vieja que tenía. Yo de noche le daba gracias, yo digo, qué oportunidad, hasta nos regala su casita vieja, pero que se puede arreglarla. Y efectivamente, hicimos las escrituras y le remodelamos la casita para que mi familia, y mi esposa, vayamos así, pasar vacaciones o fin de semana, porque es un lugar muy bonito. Y luego, cuando hubo la oportunidad de comprarle otro terrenito que tenía cerca de mi casa, igual me trató muy bien y me dijo, no te doy un precio conveniente. Y como tenía, recursos, compré también. Pero ahora comprendo para qué eran esos terrenos. Ahora que ha pasado el tiempo, en ese segundo terreno se apareció al frente de ese terreno la Virgen María. La Virgen María, como les di en mi testimonio, en la copa de un árbol, de un sauce. Y ahí le vimos con mucha gente, con mi esposa, mi cuñado que era comunista, y que eso le convirtió. Bueno, y no habló la Virgen, no les he dado todo el testimonio completo, pero ahora hablando de lo que hay que ver por el pobre. Una sola vez habló la Virgen a esta vidente, a Ismeña, esta lavandera colombiana. Y una vez que fui por ahí, por la zona, ella se acercó y me dijo, Señor, cuando usted vino a averiguarme de la aparición, pues le tomó en cuenta a la Virgen María, porque ella ve todo. Y me dio el siguiente mensaje. Por favor, dile a mi hijo, al que vino ese día a contemplarme en la copa de ese árbol, dile, el que te preguntó de mi aparición, dile, que me construya un templo. Casi como le dijo la Virgencita a Juan Diego allá en el Tepeyac. Dile que me construya un templo aquí, en el terreno que yo había adquirido a esta señora, amiga de la infancia. Y como tenía recursos, ni corto ni perezoso, comencé haciendo un templo a mi madre. Ahí me ayudaron mis hermanos, que son ingenieros, y un arquitecto, primo mío, que también me ayudó muchísimo a hacer una capillita, una iglesia muy bonita. Y como le dije al arquitecto, ya que has pedido a la Virgen aquí, vamos a hacer
una iglesia para dar gloria y honra al Señor, para que se celebre la Santa Misa, pero también que haya unos cuartos, unos lugares para los pobres, que haya comedores para los mendigos y que haya una asistencia médica las 24 horas y que ahí se alojen los enfermos de esta zona de Ibarra. Y todo lo hizo el Señor. Justo esos días estaba el padre Julio Terán Dutari, un sacerdote colombiano, buscando una casa para hacer una casa de la misericordia, porque este padre pues tiene ese apostolado en Colombia, tiene muchas casas para la gente pobre. Y quería poner en Ibarra, y justo se dio esto. Hicimos una reunión con Monseñor Julio Terán y con el padre colombiano, y ahí hablamos, pues encantado. Pues en eso ya pidió a la Virgen que se construya esa capillita, pues que sea primero la gloria a Dios, pero también que sirva para los pobres, de alguna forma. Y ahí nace la Casa de la Misericordia. Y que gracias a Dios, hasta ahora, porque bueno, lamentablemente el padre ya está mayorcito, prácticamente a Adrianita, que es la que administra esta Casa de la Misericordia, pues le dijo que ya él se retiraba y que vea la forma de cómo financiar la obra para mantener a estos enfermos y a los mendigos. Pues yo, como venía ayudándoles en cierta forma, pero complementando con el padre colombiano, entonces prácticamente nos dejaron a nuestro cargo y para mí un privilegio, hermanas. Entonces, pero a veces falta el presupuesto y la Adrianita pues complementa pidiendo caridad ahí en los mercados de Ibarra para sus pobres, para los mendigos y para estos enfermitos. Y cuando inauguramos la Casa de la Misericordia, vino mucha gente de la sociedad de Ibarra, los pelucones de Ibarra, y ahí venían y nos ofrecían que no, yo voy a colaborar con dinero para que esta casa funcione. Estaban médicos, enfermeras, y me decían, y me prometían el oro y el moro, porque ellos van a colaborar. Pero pasó el tiempo y nos dejaron solos, un decir humano, pero Dios estaba con nosotros. Y luego, como ya les he contado, el pan espiritual, a través de la Fundación Jesús de la Misericordia, Libertad Espiritual, lo que hemos tratado también es alimentar al pueblo de Dios, no solamente de Quito, del Ecuador, sino de los países de habla hispana, porque gracias a Dios se ha extendido esta obra que es del Señor, por eso se llama de la misericordia, en muchas partes del mundo. Pero el demonio no se duerme. A Imelda de la Cruz, esta gran mística ecuatoriana, le dijo, entre otras cosas, que estaba contento con la obra esta de la fundación, porque era la parte espiritual y material para los pobres. Y decía en una parte que el demonio anda rondando alrededor de la fundación, buscando la forma de hacer caer sus frutos. Y así ha sido, hermanos y hermanas. Perdonen que este video me haya extendido, pero lo hago porque, no por vanagloria digo, sino para decirles a ustedes que tantas veces he hablado de los ricos y pueden ustedes decir y con mucha lógica, y Fausto, ¿qué ha hecho por los pobres? También fue rico. Estoy contando una intimidad, si se quiere, pero por sacar una lección. Y ahora estamos con unos problemas con una institución de aquí que nos cobra impuestos prediales sin respetar lo que hace esta obra, que no es mía, repito, sino de Dios. Y cada año es un problema que tenemos. Nos han enjuiciado
por 2 veces. En la una, gracias a Dios, usando los atributos divinos, como ya les dije alguna vez, con mi abogado, un solo abogado, le bendecía con el atributo divino de la justicia divina y de la divina providencia, para que se haga justicia, no porque no querramos eludir, no, es un derecho que hemos adquirido. ¿Y por qué? Para que ese ahorro que hacemos en esos pagos nos sirva para seguir alimentando espiritualmente con la palabra de Dios y a los pobres, que también de lo material necesitan, y ahora con esta pandemia mucho más. Pero gracias a Dios hemos ganado el primero y el segundo juicio. Pero ellos, no contentos, han apelado a la Corte Suprema, pero también la Corte Suprema, viendo la obra que hace la Fundación, con todos los estatutos en regla y las obras que ahora estoy diciendo, no me hubiese gustado decirles, porque el Señor dice: lo que hace tu mano derecha, que no se entere la izquierda. No he querido, pero me he permitido decirles esto para pedirles oraciones, hermanos, porque el demonio quiere acabar con la obra de la Fundación, con esta persecución cada año que no nos permite trabajar en paz. Y tenemos que otra vez someternos a estas audiencias, que es horroroso para mí, horroroso, porque a lo que se trata de demostrar que estamos en regla en todo. Y eso me desgasta, porque ¿hasta dónde va la persecución? Por eso oren, hermanos y hermanas queridas. Y también los que quieran colaborar ahora en esta pandemia. Adrianita, que salía a recoger limosnas cuando no alcanzábamos a cubrir todo lo que ella necesita. Está encerrada con sus viejitos, con sus mendigos y con los enfermitos. Se hace todo lo que se puede, pero apelo a la sensibilidad. Si alguna persona de Ibarra, un pelucón, perdóneme el eufemismo, alguna persona de cualquier parte del Ecuador, escriban a la Fundación con este propósito, para la casita de la misericordia, que yo les agradeceré de todo corazón, de todo corazón. ¿Y por qué les digo también esto? Porque en estos días he visto una película extraordinaria, la vida del médico de los pobres, Giuseppe Moscati. Me ha hecho llorar, perdone la confidencia, me ha hecho llorar, porque he visto al Cristo mismo encarnado en ese médico de los pobres. Cómo él se dedicó a servirle al Señor con la profesión. Pero yo pensaba, aunque no está en la película, esto es una falla tal vez de los editores de esta película, de este film. No hablan de lo que él hacía en las mañanas. Era de misa diaria, de misa diaria. Luego rezaba el Santo Rosario, desayunaba y a verse con los pobres en los hospitales. Y cuando ya tenía su estudio, él, claro, los papás fueron muy pudientes, tenía un palacio en su casa. Pero, oh sorpresa, a los pobres no les cobraba la receta, más bien trataba de ayudarles con dinero para que compren los medicamentos que él recetaba. Y esa vida tan entregada, inclusive tuvo que dejar un noviazgo. Se enamoró de una chica, estaba muy, muy enamorado, pero más pudo esa misión que Dios le había dado, ver por los pobres, y renunció a un matrimonio. Y luego pasó lo que estamos pasando ahora un poco, si se quiere. Hubo un terremoto causado por una erupción del volcán Vesubio, y él, al pie del cañón, con los damnificados, con los pobres, sin temor alguno,
un santo valiente y cristiano por los pobres, que da mucho ejemplo ahora. Y vino también una pandemia del cólera ahí en Nápoles, porque él era napolitano. Y él, sin ningún temor, porque ahí también la gente se asustó, habían tomado un agua nada conveniente y se morían los pobres, tenían que botarles cal a los cuerpos, ya comenzaban a podrirse. Parecido a lo que está pasando en Guayaquil. Una situación pero espantosa. Y en los barrios que él iba, pues era de gente muy pobre, como digo, buscaba a los marginados, sobre todo en el consultorio les recibía, pero él iba a buscarles en los barrios de los pobres. ¿Cuánto nos hace falta un doctor Moscati en el Guasmo de Guayaquil, hermanos? Pues así, él, como iba en esa pandemia sin ningún temor como están ahora paralizados. Nuestra iglesia, algunos médicos escrupulosos, pero yo digo también en las cosas positivas que hemos visto de esa cuarentena, hemos visto a héroes médicos, valientes médicos que arriesgan su vida y que pueden contagiarse, pero ahí están atendiendo a sus pacientes. Pues él lo hacía así, sin temor de contagiarse. Pero como vivía de la Eucaristía, rezaba el Santo Rosario, imitaba más o menos a Juan Bosco. Juan Bosco hizo lo mismo, pero con sus 40 jóvenes, él solo. Aunque después ya se dejó ayudar por los ayudantes de medicina, los estudiantes de medicina, como fue en el terremoto que ocasionó el Vesubio y ahora en esta pandemia del cólera que vivía en Nápoles. No se enfermó, hermanos. Porque cuando tú tienes fe en Dios y ves por los pobres, no te va a pasar nada. Y bueno, y aquí viene otra lección de este santo. Él intuía de que después de la pandemia del cólera venía la pobreza. ¿Cómo va a pasar o puede pasar en muchos países y en nuestro Ecuador? Esto va a causar una pobreza incalculable. Él, viendo todo eso, ya les curó, ya pasó la pandemia, y les invitaba a los pobres a que vayan a su consultorio, a su casa lujosa, a su consultorio y a su casa lujosa. Y él tenía una hermana, el doctor Giuseppe Moscati, era una mujer solterona que vivía con el doctor Moscati, ambos solterones. El uno santo, entregado a Dios, pero la hermana egoísta, buscaba solamente el salir bien ella, tener todas las comodidades, porque como les había dejado esa propiedad, ella también estaba pegada a su casita, a su palacio que compartía con su hermano Giuseppe. Y entonces, cuando ya llegó la pobreza, iban a la casa. En la casa, pues, veía los pobres la mansión del doctor, pero a él no le importaba que se sienten en sus sillones de lujo. Nada de eso. Ahí les atendía. Y cuando ya él también ya no tenía recursos, se vio obligado a vender las cosas de su palacio. Como le decía esta señora, la pelucona de San Borondón, aquí está mucho lujo. ¿Cuántos pobres afuera no tienen nada, ni para dormir? Un cielo que cubra su sueño. Y comenzó a vender. Y la hermana, claro, como compartía la herencia de sus papás, también estaba echando el ojo a los muebles que sacaban ya. Y él iba con una dulzura,
tenía que ser un santo de esa calidad. No te preocupes, hijita, hermana querida. Ahora vas a tener menos trabajo. Ya no vas a estar pasando el tiempo quitando los polvos de estos muebles. Ahora estamos vaciando este palacio para dar albergue a los pobres. ¡Qué cosa! Conmovedor. Era un Cristo mismo. Y como digo, ya cuando llegó el hambre en la casa mismo, a la hermana ya fue viendo el buen ejemplo que hay que desprenderse por los pobres. Todo lo que Dios te ha dado, pues utilízalo a los pobres, como dice Jesús en su evangelio, del joven rico. Él vio que le amaba, pero dice, cumple los mandamientos, sí los cumplo, pero quiero más. Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme con mi modelo, como siguió el modelo Giuseppe Moscati a Jesús. Darse todo, eso es el verdadero amor, darse todo, no solamente buscándome a mí mismo. Y la hermanita, que solamente le preparaba sus bocaditos deliciosos a su hermano, que le gustaba mucho el tallarín y esas cosas, la pasta italiana, ahora cocinaba ollones, si valga la expresión, ollas inmensas, grandotas, y ahí a cocinar pasta para los pobres, con el dinero de lo que él iba vendiendo, y se quedó totalmente sin nada, pero con una satisfacción de haber atendido a ese Jesús que está en los pobres. Renunció a los títulos que le querían dar, a todo renunció, hasta el matrimonio que iba a casar con una hija de un príncipe, a todo renunció. Y solamente le alcanzó la muerte no por un virus, no por una pandemia viral, no. Según lo que narra su biografía, le dio un ataque al corazón. Ese corazón que había amado a los pobres, por amor a Dios. Esas son las enseñanzas que nos ha dejado esta cuarentena y que Dios me permitió ver esta película, porque el domingo mi esposa, que ha trabajado tanto, le digo, mijita, te voy a hacer ver una película. Y buscaba en los programas diferentes y me metí, pero Dios guiaba. Y digité Doctor Giuseppe Moscati, el médico de los pobres, y me salió, pero porque era voluntad de Dios que me entere y que me dé también la confirmación de lo que todo me había dado era para algo, no para mí. Por eso me permití narrarles cómo Dios me bendijo con mi profesión, pero lo que más le agradezco a mi Dios es que no me dejó con estos juguetes, no me dejó con la plata que me embrutecía y me hacía que esté apegado y solamente pendiente del dinero. Por eso me enfermé. Pero ahora quisiera tener muchos años para seguir el ejemplo de Jesús primero y del doctor Moscati. Ese es mi llamado a la gente rica de mi país y del mundo. Mediten, lean esa película también los médicos, para que atiendan con amor, con sacrificio a los enfermos y los ricos a los pobres. Qué lindo me dio ayer, por ejemplo, me llama una señora pelucona de aquí, de la avenida González Suárez, vive en un apartamento de primera. Y me dice a través de mi secretaria que van a ir por la zona del hospital del padre Carolo, un santo sacerdote que luchó por los pobres, a repartir víveres gratuitamente, porque tienen medios. Y me decía, también quiero llevar unas estampitas del Jesús de la Misericordia y cómo se debe rezar el rosario. Hemos aportado también con lo que nos pidió para colaborar con los folletitos
que tenemos y las estampitas de Jesús de la misericordia para ese pueblo pobre. Entonces, queridos hermanos y hermanas, este es el mensaje que les doy al terminar este video. Y me ha llevado el Señor para que no haga uno, sino 2 y hasta 3 videos de esto, porque hay mucho material que hablar sobre y muchas enseñanzas que sacar sobre esta pandemia que nos dejó el coronavirus. Dios les pague por vuestra atención y seguiremos, Dios mediante, con otro video. Que Dios les bendiga.